Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este octavo y último encuentro del ciclo de conversatorios titulado La época de Francisco de Paula Santander. El tema que nos reúne hoy es la oposición a la administración Márquez y la muerte del general Santander. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, nos hará la presentación de estos dos temas y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Sarita Gómez, que está a mi lado y ha venido de Bogotá a este cierre de este conversatorio. Y hoy es el último capítulo porque hoy morirá el general Santander en condiciones que vamos a presentar más adelante. La última etapa de la vida del general Santander es la oposición al gobierno de José Ignacio de Márquez, que creó mucha polémica y mucha incomprensión. Pero él murió justamente en medio de una polémica que tenía que ver con una ley que se debatió en el Congreso, que tenía que ver con los hechos de la administración Márquez. José Ignacio de Márquez, el extraordinario y brillante abogado de Ramiriquí, que se casó con una noble de la provincia de Tunja, la marquesa de Bonza, heredera de muchas tierras y rentas, representa la opción de quedarse estudiando en el Colegio San Bartolomé en vez de irse a la guerra, como lo hizo su compañero Santander, con lo cual fue un brillantísimo jurista que le permitió ser presidente de la República, del Senado y de la Corte Suprema de Justicia. Por las circunstancias de la historia política, el doctor Márquez derrotó 2 veces al general José María Obando en elecciones para ocupar la vicepresidencia primero y la presidencia después. En la primera derrota por la vicepresidencia de la Nueva Granada, Obando quedó muy resentido porque él había prestado un gran servicio a la Nueva Granada al haber derrotado la dictadura de Urdaneta y el haber traído de vuelta la provincia de Pasto y de Popayán a la Nueva Granada. Y pues consideraba en el año 32 que él tenía más méritos que cualquiera, pero como fue elegido por el Congreso Constituyente, la mayoría de los abogados del país consideraron que el hombre que podía reemplazar a Santander era Márquez, y en esa ocasión le ganó y fue vicepresidente de Santander durante su último gobierno, con lo cual se convirtió en el hombre mejor preparado después de Santander, porque todas las mañanas asistía al Consejo de Gobierno. Es prácticamente cogobernó con Santander del año 32 al año 37. Lo que nadie ha podido entender es por qué Santander prefirió que lo reemplazara el general Obando en vez de su compañero de toda la vida, tanto en Colombia como en el colegio, como en la Nueva Granada, que es Márquez. No es posible entender eso. Pero se la jugó por Obando y fue derrotado. Con lo cual, el gobierno de Márquez empieza con la oposición del general Obando, derrotado, y también del expresidente Santander. Y Santander se decidió desde el primer día a presentar una oposición desde un periódico que crearon sus amigos, que habían sido oficiales mayores en 2 ministerios y que Márquez conservó 6 meses hasta que ya era imposible por la oposición que hacían en el ministerio, Lorenzo María Lleras y Vicente Azuero, y ellos y Santander crearon un periódico que se llamó La Bandera Nacional Neogranadina, que se volvió un botafuego contra las medidas de Márquez. Es muy difícil entender esta oposición porque Márquez conservó la mitad del gabinete ministerial. Es decir, conservó al cimacotero Antonio Obando en la cartera de guerra, que había sido el gran espadón amigo de Santander, y conservó a don Lino de Pombo en la cartera del interior. Solamente reemplazó
al secretario de Hacienda, porque ya no podía estar más Soto, y lo reemplazó con el doctor Aranzazu y el canciller. Pero aunque conservó la mitad del gabinete y, y a los jóvenes santanderistas, no por eso porfiaron en su oposición. Y con mucha paciencia, Márquez toleró la oposición porque era un republicano a carta cabal. Los temas de la oposición desde la bandera nacional fueron, primero, la crítica a los funcionarios que nombraba Márquez. Es decir, Santander nombraba al gobernador que le daba la gana y nadie le decía nada. Pero cuando Márquez empezó a nombrar gobernadores, especialmente el de Vélez, Santander tenía que hacer la crítica, que por qué lo nombró a él. O sea, quería seguir mandando y que Márquez nombrara a los gobernadores que a él le daba la gana. También lo acusaba de que era muy débil. Lo que pasa es que el otro era muy tolerante. Pero un año después, la bandera nacional, en un artículo sobre el primer año de la administración Márquez, tuvo que reconocer que la agenda de gobierno de Márquez era idéntica a la de Santander. La inversión en colegios y colegios fue idéntica, pero inclusive hubo más inversión en las escuelas primarias. En general, la política exterior, Márquez completó el arreglo de la deuda colombiana que había iniciado Santander. Es decir, ellos dijeron, Márquez está haciendo exactamente lo mismo porque la agenda política es la misma y tenía que ser la misma porque Márquez había sido el vicepresidente sentado en el Consejo de Gobierno del año 32. Por lo tanto, él ayudó a hacer la agenda de Santander 5 años. ¿Por qué la iba a cambiar? Muy bien. Entonces, eh, la oposición primero se va contra nombramientos y algunos nombramientos fueron muy criticados y con lo cual Márquez empezó poco a poco a tener que cambiar gente que estaba en la oposición. Pero esa oposición, Santander finalmente tuvo que salirse del periódico porque ya habían crispado los ánimos y ya las masas de Bogotá estaban cansadas de esa oposición y de los desmanes de los jóvenes liberales. Esa oposición fue haciendo mella en los enemigos de la administración. Eh, el general Tomás Cipriano de Mosquera en un artículo se preguntó, bueno, pero ¿por qué odian a Márquez? ¿Qué les ha hecho? Y él dijo, aquí hay 3 grupos que no quieren a Márquez, en general a la administración. Primero, aquellos que fueron sacados de la lista militar. Y los había sacado de la lista militar precisamente Obando cuando fue secretario de guerra en el año 32. Obando hizo una limpieza de militares afectos a Bolívar y Urdaneta. Entre ellos, por ejemplo, cayó nuestro joven coronel Luis Pirú Lacroix, casado con Dolores Mutes de Bucaramanga. Entonces, al borrarlos de la lista militar, había mucho militar inconforme, pero Márquez no los iba a reincorporar a la lista militar. En segundo lugar, además de esos enemigos, tenía enemigos en el sector más radical del liberalismo que llamaban los exaltados. Y Márquez tenía el apoyo, pero de todas maneras esa polémica dentro de la oposición fue creando 2 bandos de opinión que tuvieron diferentes nombres. Santander y sus amigos decidieron llamarse los patriotas. Y como ellos eran los patriotas, entonces los que apoyaban al gobierno empezaron a llamar los ministeriales, es decir, los que tenían los 4 ministerios y trabajaban en los ministerios. A su turno, los partidarios de Márquez decían que ellos eran los auténticos patriotas y los otros eran unos facciosos. Pero este lenguaje político mostraba que la oposición estaba haciendo su mella en la administración. Y Márquez decía que pues era una cosa muy difícil de entender. Muy bien. En este clima de crispación política y de militares sueltos, desconformes porque han sido borrados de la lista militar, se presentó un incidente que nadie lo pudo imaginar y que fue la guerra de Pasto. Y empezó sin que nadie la planeara.
Santander y Márquez habían aplicado la política de eliminar los conventos menores para convertirlos en sedes de los colegios provinciales. Santander lo hizo extensamente en los años 20 y Márquez lo siguió haciendo. Era muy sencillo, era negociar con las órdenes religiosas que tuvieran conventos menores de 7 frailes, se quedaban con el convento, lo volvían colegio provincial y los contrataban a ellos como maestros. Aquí en Santander tenemos el caso de el colegio, el convento dominico de Vélez, que se convirtió en el colegio de Vélez, y en el Socorro y San Gil también los conventos se volvieron los colegios de San José de Guanentá y el universitario. Era fácil de hacer porque realmente esos conventos no tenían sino 5 frailes y se quedaron ahí trabajando y eso se pactó con las órdenes religiosas y aquí no hubo ningún problema. Pero resulta que en Pasto la historia era diferente. Más o menos en 1834 hubo un terremoto muy fuerte en la provincia de Pasto y fueron destruidas las iglesias, las casas, los pueblos cercanos. Hubo una gran destrucción por ese terremoto. Y en medio de ese terremoto se oyó la voz de un presbítero que se llamaba Francisco de la Villota, que tenía olor de santidad entre los pastusos y lo querían mucho. Y él empezó a predicar en los oratorios que este terremoto había sido un castigo de Dios. Y ese castigo Dios lo ha enviado por 2 cosas. Primero, porque la Constitución del año 32 tenía un artículo en el cual no decía que la religión católica era la única verdadera y posible en la Nueva Granada. Y en segundo lugar, porque los pastusos estaban haciendo lo que están haciendo hoy, carnavales de negros y blancos en Pasto. Entonces, como castigo a los carnavales y castigo a la Constitución, Dios había enviado este terremoto. Era un cura ilustrado, Francisco de la Villota, y él decidió establecer en Pasto un oratorio dedicado a San Felipe Neri, ese santo que había creado en Italia, especialmente en Roma, la devoción de las 40 horas de oración. Entonces él decidió crear un oratorio de San Felipe Neri en Pasto y recibió el apoyo de muchas personas porque tiene gran capacidad oratoria, incluyendo el general Obando, que como todos sabemos era un hombre que era muy conocido y muy apreciado en Pasto por la defensa que hizo los pastusos contra las tropas colombianas y los venezolanos. Muy bien, entonces desde el oratorio de San Felipe Neri, cuya casa matriz estaba en Quito, seguía Francisco de la Villota predicando. Resulta que en 1839 los congresistas de Pasto presentaron un proyecto que no era ninguna novedad, que era extinguir los 4 conventos de Pasto y dedicar las rentas y los inmuebles a financiar las misiones de Mocoa en el Putumayo y el colegio provincial. No es ninguna novedad porque se había hecho en todo el país en los 20. ¿Cuál es la novedad? Ninguna. Eliminar 4 conventos. Y esas rentas iban para las misiones de Pasto, misiones de Putumayo y el colegio provincial. Y ese proyecto fue apoyado por toda la bancada de la provincia de Pasto y por el obispo de Popayán, que era el que decidía sobre las misiones de Mocoa. Cuando se dio el debate en el Congreso de esa ley, Santander era el representante a la Cámara y él preguntó a los diputados de Pasto, ¿qué opina el padre Francisco de la Villota? Contestaron, está de acuerdo. ¿Qué opina el arzobispo de Popayán? Contestaron, está de acuerdo. Entonces Santander dijo, bueno, pues si todos están de acuerdo y es para las misiones y es para el colegio provincial, pues aprobemos la ley. Y fue aprobada la ley. Nada raro. Si hubiera sido el convento de Vélez o del Socorro o de Ibagué, no había pasado nada.
Pero resulta que tan pronto llegó la ley a Pasto, el padre de la Villota lo leyó y se fue corriendo donde las autoridades locales y les dijo: hay que suspender esta ley hasta que no le informemos al Congreso que acaba de cometer un gran error. Pero la noticia ya se había filtrado entre todos los curas y se produjo una conmoción espantosa en Pasto. Por lo menos 3.000 campesinos bajaron de las veredas gritando: ¡viva la religión! ¡Vivan nuestros padres! ¡Vivan los frailes! Y no iban a permitir que se aplicara la ley. Como eran 3.000 pastusos muy bravos, acorralaron en un convento al jefe del ejército y al gobernador y intentaron entrar y matarlos. La intervención de algunos frailes y del mismo padre Villota impidió que eso sucediera, pero los obligaron a firmar un armisticio en que decía que la ley no se aplicaría en Pasto hasta que el Congreso no la derogara, oyéndolos a ellos. Así empezó, sin que nadie lo propusiera, la Guerra de los Pastusos en 1939, que se prolongó por un año más. Y cuando Santander fue informado, él dijo: pero si yo les pregunté y ustedes me aseguraron que el padre Villota estaba de acuerdo. Lo que pasa es que nadie imaginaba que los campesinos iban a reaccionar así en defensa de los conventos y la religión. ¿Por qué? Porque es que en Bogotá no entendían la historia de Pasto. Pasto fue dividido en el siglo XVI en 4 cuarteles y cada cuartel se lo entregaron a una orden mendicante. Y esa orden mendicante creó una iglesia y un convento. De modo que los campesinos pastusos desde el siglo XVI tenían un proyecto de vida basado en su convento, su devoción, sus frailes, en una especie de república católica. Esa no era la historia de las otras provincias. Entonces, quitarle 4 conventos era dejarlos en el piso de su vida espiritual. Eso en Bogotá no se lo olieron. Pero la guerra de Pasto obligó a enviar a López, a Obando, a tratar de pacificarlos, suspender la ley, derogar la ley, pero resulta que cuando Obando fue allá, se le atraviesa un juez y le abre juicio por el supuesto asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Y cuando ya el juez se metió con Obando, se metieron en todos los guerrilleros del Patía, los negros de Tumaco. Y entonces entró a la resistencia y a la oposición el general Obando en armas. O sea, se unieron los patianos, los caucanos, los indios, los obandistas, y se generó ya una guerra civil que va a empezar en el 39 y no la van a poder apagar sino hasta el 41. Esa guerra fue muy problemática porque hay un momento en el cual los 2 militares de mayor rango que fueron enviados, que son Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, que dijeron: no somos capaces. Y como no creyeron ser capaces contra Obando y los indios de Pasto habían combatido desde el año 22 contra las tropas colombianas. Y Bolívar se desesperó y se desesperó Bartolomé Salón. Todo el mundo se desesperó porque no podían con ellos. Entonces ocurrió que Mosquera y Herrán se les ocurrió, para poder acabar con la rebelión, proponerle al general Flores, presidente del Ecuador, que les ayudara desde la retaguardia del sur y a cambio accederían a su viejo sueño de correr la frontera hasta el Guaitara. O sea, le estaban regalando la provincia de Túquerres al Ecuador a cambio de que Flores entrara a la guerra contra Obando. Y Flores encantado. Primero porque se ganaba un pedazo que había reclamado siempre, la provincia de Túquerres.
correr la frontera más al sur, pero sobre todo porque lo llamaron a pelear contra su enemigo más jurado, que es José María Obando. Pues las tropas ecuatorianas cruzaron la frontera del Carchi y entraron a la provincia de Pasto. Y cogidos en medio, las tropas del general Obando fueron derrotadas y él huyó por la selva amazónica y no lo pudieron agarrar y estaría luego en el exilio en Lima. Y Flores dijo, compañeros, la frontera se corre al norte hasta el Carchi, pero en Bogotá dieron, eso no es posible. O sea, nosotros no podemos regalar eso, están locos. La pregunta que todo el mundo se hacía es, ¿qué tenían en la cabeza Mosquera y Herrán de regalarle la provincia de Túquerres a Flores? Lo que tenían en la cabeza es que ellos tenían que salirse rápido de la guerra de Pasto porque les había estallado la guerra de los caudillos supremos en el resto del país. O sea, había estallado la rebelión contra Márquez en Socorro, Vélez, el Magdalena. Y entonces tenían los caudillos supremos rebelados, y inclusive el caudillo supremo del Istmo de Panamá. Eso se llama la revuelta de los gobernadores o caudillos supremos del 40. Entonces ellos querían salirse de ese problema rápido, así fuera regalando tierra, para poder venirse a enfrentar a la guerra de los caudillos supremos. Mientras tanto, en Bogotá, la oposición de los amigos de Santander seguía contra Márquez y el Consejo de Estado le daba muchos consejos a Márquez. Unos consejos es que le diera los ministerios a esos radicales liberales para que lo ayudaran y no fregara más. Pero Márquez, en su prudencia, no era ningún tonto. Y Márquez entonces echó a rodar el chisme que estaba enfermo y que le iba a renunciar en favor de su vicepresidente. Lo que hizo Márquez fue salir disfrazado en la noche hacia Chuachi, acompañado de 2 vaquianos muy expertos, y hacer una travesía por todos los páramos de la cordillera hasta salir a Dolores, Tolima. Y de Dolores siguió hacia Popayán, donde fue recibido con alborozo por las tropas del ejército colombiano que estaban allá acantonadas bajo el comando de Mosquera y Herrán. Esa estrategia le funcionó a Márquez, porque al mando de todas las tropas colombianas que estaban en el sur, emprendió camino a Bogotá. Y entró a Bogotá y dijo, señores, se acabó el recreo. Aquí estoy yo de presidente, aquí está el ejército colombiano que me respalda y vamos a ir por los caudillos supremos. Y se ganó el alborozo de toda la chusma de Bogotá. La chusma de Bogotá tiene unas características especiales. Es que cuando se meten con ella, la cosa se pone fea. O sea, lo han comprobado todos. Lo comprobó Santander, lo comprobó Araya. Cuando aprietan a Bogotá, la chusma sale de los barrios y se enfrenta como sea. Entonces, cuando entró Márquez, la chusma salió y capturó a todos los jóvenes radicales y los encerró. Pero previamente a esto, cuando Bogotá estaba desguarnecida, se aparece milagrosamente el coronel Juan José Neira, con solo 8 hombres, y hace una gran conscripción y sale a enfrentar a los socorranos que querían tomar Santa Fe porque habían vencido a las tropas del gobierno en la Polonia, muy cerca del Socorro. Entonces iban los socorranos a tomar Santa Fe una vez más, porque ya lo habían hecho cuando Nariño gobernaba en 1813. Y de nuevo, Neira los derrotó en el campo de la Culebrera, agarraron a todos, volvieron al Socorro y entonces la chusma agarró a todos los liberales y los encerró, y además a todos los prisioneros de la Culebrera. Un juez intentó soltarlos y fue tanta la ira que los iban a matar a todos. Se escapó Florentino González porque se escapó por los tejados, pero tuvo que ir al exterior. Es decir, los jóvenes radicales santanderistas tuvieron que salir todos del país después de
del triunfo de Juan José Neira y del apresamiento por los derrotados de la Culebrina. Y Márquez se consolidó en el poder, entregó el poder cuando debía ser el 31 de marzo de 1841, y en el curso de esto, ¿qué ocurrió? Que el gran general que dirigió la lucha contra los caudillos supremos y contra los pastusos fue uno de los suyos, el general bogotano Pedro Alcántara Herrán, por pura casualidad casado con Amalia Mosquera, por lo tanto, yerno del general Mosquera. Y él será el presidente del 41 al 45 y lo sucederá su suegro del 45 al 49, con lo cual los santanderistas son borrados de la arena política y todo pasa a las manos de los ministeriales hasta Mosquera. Sin embargo, hay una cosa interesante, y es que en 1840 comienza un debate en la Cámara de Representantes por una ley de indulto. O sea, Márquez, que es un hombre tan sereno y tan inteligente, presentó un proyecto de ley que ofrecía indulto tanto a los pastusos como a los de algunos caudillos supremos. Y la ley de indulto fue muy debatida, y en ese debate participó Santander como representante de la Cámara. La propuesta es del gobierno, y Santander tiene que enfrentarse a sus enemigos en el Congreso, que le sacan en cara cómo había sido él de duro con los rebeldes de la 33, cómo había mandado asesinar a los caídos en el campo de Boyacá. Pues le sacan los cueros el representante Borrero y le dice: ¿usted qué habla? ¿Usted qué habla cuando usted fue tan duro? El general Bolívar dio indultos. Márquez ofrece indultos. Es una manera de pacificar el país. Y él tuvo que aceptar que efectivamente el indulto está de acuerdo, pero el debate sirvió para que le sacaran los cueros por todo lo que debía en el año 40. Y en el segundo debate con Borrero se sintió enfermo y ya no volvió más a las sesiones. Era mayo del 40. Y con eso nos vamos a relatar un poco cómo fue su muerte. Durante la noche del 29 de abril de 1840, entre 8 y 9 de la noche, Santander comenzó a dictarle al doctor José Félix Meresalde su despedida a los granadinos. Y no alcanzó a redactar sino 2 párrafos, porque al tercero ya no fue capaz de redactarlo. El doctor José Félix Meresalde los copió y se los voy a leer. Próximo a pagar el tributo que debo a Dios y a la naturaleza, me despido de vosotros, mis amados compatriotas. En el curso de mi carrera pública he procurado estudiar mis deberes para cumplirlos por vuestro bien y felicidad. Segundo párrafo. Debo haber incurrido en muchas faltas. Reclamo por ellas vuestra indulgencia, como recompensa siquiera de mi fidelidad a la causa de la independencia y de la libertad. Sed vosotros igualmente fieles y reclamad siempre vuestros derechos y vuestras garantías. Muero con la conciencia tranquila de no haber cometido los crímenes que me han imputado, más bien por ignorancia que por malignidad. A todos los he perdonado. Mis albaceas publicarán por la imprenta declaraciones más explícitas que dejo consignada en mi testamento. Os recomiendo muy encarecidamente. Hasta aquí pudo dictar, porque empezó a vomitar y ya no pudo hablar más. Ese testamento lo he tenido en mis manos muchas veces porque está en la caja fuerte de la Hacienda de la Nación, y fue un testamento cerrado y lacrado. Son 52 cláusulas numeradas y lo pueden encontrar en internet. Y los Albaceda fueron su viuda, doña Sista Pontón, Francisco Soto, su compañero de Villa el Rosario, y Francisco Berto. Muy bien. Sabemos por Pablo Vilar y por muchos, sobre todo también por Manuel José Mosquera, que él falleció exactamente el 6 de mayo de 1840
a las 6:32 de la noche. Al día siguiente, en ese momento tenía 48 años. Al día siguiente su familia mandó imprimir un cartel que fue pegado en las calles que decía: a las 6:32 de la noche el miércoles 6 del corriente, Francisco de P. Santander dejó de existir y su alma, como debe esperarse la misericordia del Altísimo, ha subido al cielo. La viuda, pariente y albacea del finado, tienen la confianza que usted y los buenos ciudadanos conservarán su memoria. Bogotá, 6 de mayo de 1840. Tenemos el día y la hora exacta de su fallecimiento por 3 fuentes distintas y por el cartel que la viuda mandó publicar. Una guardia de 25 soldados fue puesta en la puerta de la casa esta noche para impedir más afluencia a la sed. Y su cadáver recibió la autopsia que fue practicada en la mañana del siguiente día por los médicos José Félix Merizalde, Ninian Richard Cheine, José Ignacio Quevedo y Crisóstomo Uribe. En la vesícula le encontraron 20 cálculos, así como otros en los conductos hepáticos y uno de 5 líneas de diámetro. El cálculo más grande, que tiene el tamaño de un huevo de codorniz, lo pueden ver en la vitrina de la Academia Colombiana de Medicina en Bogotá. El pintor José María Espinosa dibujó la escena, teniendo como modelo el cuadro que había dibujado Charles de Steuer en 1828 para representar la muerte de Napoleón en Santa Elena. Ahora, él había dicho en el testamento que una vez muerto, me llevan en derechura al cementerio central sin ninguna pompa. Pero como todos sabemos, los muertos no mandan. Y le dieron la vuelta por Bogotá durante 7 días, hasta que finalmente lo inhumaron en el cementerio de Bogotá. La Orden de San Francisco le pidió a la familia que se lo dejaran 3 días para ponerlo en la iglesia de San Francisco, que está hoy en día en la 7ª con Jiménez, en la sala de Profundis. De ahí se llevó la capilla castrense del Colegio San Bartolomé, en una caja de caoba pulida. El 13 de mayo lo llevaron a la catedral en nombre de los generales de la República, donde el arzobispo Mosquera ofició la misa. Al mediodía fue puesto el cadáver sobre un carro fúnebre y lo arrastraron los ciudadanos al cementerio, y allí pronunciaron las oraciones fúnebres José Duque Gómez, que fue su primer biógrafo, su compañero de toda la vida Francisco Soto, cucuteño, José María Gaitán, Florentino González y Vicente Azuero, la plana mayor del santanderismo de esta década. Muy bien, pero no lo metieron en la tumba que él dijo que se haría con su plata, sino lo metieron en el nicho de la tumba de la hermana Josefa. Cuando haya pasado 10 años en Tierra Santa, doña Sista Pontón Piedrahita vino y lo exhumó. Encerró el ataúd de madera en una caja de zinc y se lo llevó para su casa y lo depositó junto al altar del oratorio. Y ahí lo tuvo todos los días en su cuarto hasta que ella murió en 1862. Los deudos lo volvieron a traer a la tumba de la hermana, doña Josefa de Santander, y hasta ahora no se ha cumplido su última voluntad, que decía que era una tumba para él solito, con su plata. Nada, lo mandaron con la hermana. En 1890, cuando se acercaba la conmemoración del centenario de su nacimiento, una junta de notables se propuso darle cumplimiento a la cláusula segunda, y el 1 de abril del 92 exhumaron el cuerpo. En ese momento fueron 4 cirujanos de la Escuela Nacional de Medicina: Daniel Coronado, Proto Gómez, Juan de Herrera y Pedro María Ibáñez, que luego sería secretario de la Academia Colombiana de Historia. 52 años de muerte, encontraron en la caja de madera el esqueleto de un hombre que había medido 1,70 m. Estaba cubierto con fragmentos de una capa militar y un chaleco. Tenía una corbata anudada en el cuello, de la cual pendía un rosario de grandes cuentas negras, unidas por una cadena de metal blanco, que terminaba en un adorno metálico amarillo y en cruz de madera negra, con extremidades cubiertas por un metal blanco. El muerto tenía pantalón militar, botas altas de cuero negro y un cinturón de cuero negro con dorados y medallones amarillos unidos por un broche y tiros de la espada. Sobre las botas altas
pusieron el sombrero militar de tela negra que tenía adornos de plumas. Cambiaron a la urna de cobre, la cubrieron por un tricolor y la depositaron en la capilla del cementerio. Al día siguiente lo llevaron hasta el mausoleo que finalmente le construyeron y se inhumó después del discurso del doctor Camacho Roldán. Pero en la losa que le pusieron encima solamente pusieron la palabra Santander, cuando él le había dicho en el testamento claramente que había que poner una frase que diera cuenta de quién había sido él. De esa manera, solamente hasta el año de 1990, que fue el sesquicentenario del fallecimiento, que le pusieron la lápida que hoy en día la pueden ver en el cementerio central, que fue tomada de sus propios escritos y que dice: después de mi carrera pública, una sola gloria me queda que aspirar, a la gloria de merecer realmente el bello título de hombre en las leyes, por una conducta toda conforme a ellas, toda en consonancia con los progresos de la libertad y con el sistema que felizmente ha adoptado la Nueva Granada. Muy bien, finalmente encontró la paz como él quería, según el testamento, hasta 1990. Y ya sabemos lo que subió, lo que pasó. Y es que las elecciones del 41 las ganó el general bogotano Herrán, que será quien será el tercer presidente de Nueva Granada. Esta frase que la pusieron sobre la lápida es una carta que él le había escrito justamente a Márquez cuando regresaba a Nueva York el 30 de mayo del 32 para asumir la presidencia. Muy bien, señores, estos son los datos exactos de su muerte y ustedes hoy tienen la oportunidad de ir al Cementerio Central de Bogotá, visitar la tumba con la lápida puesta en 1990. Y si les encanta el porno, pues pueden ir a la Academia Colombiana de Medicina a ver el cálculo que le sacaron de los 20 y pico cálculos que le encontraron en la vesícula y que le habían producido muchos dolores desde, por lo menos desde 1829, él se está quedando de dolores. Pues con 40 cálculos en la vesícula no era para menos. Y así asistimos hoy a la muerte de Francisco de Paula Santander cuando apenas tenía 48 años. Y hasta el día de hoy lo recordamos como el primer estadista neogranadino neto, porque le recuerdo que él había nacido en la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Albita, y con eso hemos terminado. Muchas gracias al profesor Martínez. Antes de darle la palabra a los participantes, les recuerdo a todos que las preguntas o inquietudes deben estar centradas únicamente en nuestro personaje y el tema que nos reunió hoy, que es la oposición al gobierno de Márquez y la muerte del general. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta, por favor, levantan la mano y le daré la palabra. ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte que desean hacer? Profesor, una pregunta. Háblenos algo de la Guerra de los Supremos. ¿Por qué se le revelaron a Márquez sus gobernantes, sus gobernadores? ¿Entraron en el juego de Santander y su oposición? Es que mira, uno de los temas que saltó en la oposición en los años 38 era una cosa sorpresiva. Empezaron a hablar de la posibilidad de transitar un régimen federal, que no tenía ningún sentido, porque siempre, bajo la experiencia colombiana, se opusieron a la experiencia federal. Y ahora que es solamente la Nueva Granada centralizada, empezaron en el 38 varias personas en Cartagena, empezaron a hablar de eso. Y en buena parte empezaron a hablar de la posibilidad de un régimen federal y se van a salir con la suya, porque tuvimos experiencia federal con estos hombres que empezaron a predicarlo. Juan José Nieto en Cartagena, Florentino González,
pero ahora el modelo son los Estados Unidos. Y más o menos, y entonces, cuando se rebelan los gobernadores en el año 40, empiezan a hablar de que son estados federales. El estado federal del Magdalena, el estado federal de Panamá. Los beleños hablan de un estado federal. O sea, empezaron a hablar de estados federales en el año 40, buscando autonomía municipal, pero en buena medida eran gobernadores en los cuales había confiado Márquez. O sea, Márquez se equivocó. Márquez se equivocó al tener gobernadores del Socorro, de Vélez, el coronel Carmona en la costa, de que fueran sus gobernadores. Traicionaron a Márquez. Y al grito de federación se lanzaron contra las tropas del gobierno y con la victoria de la Polonia cerca del Socorro, intentaron los socorranos ir contra Santa Fe. En buena medida eran militares borrados de la lista militar. Si uno mira quiénes son, González, Carmona, todos los que el mismo bando había barrido. Se aprovecharon de un presidente muy pegado a la Constitución, muy buena persona, muy honrado, y salieron a pescar en Río Revuelto, atizados por la oposición de la bandera nacional de Granada. Afortunadamente, los militares se las cobraron caro y todos los jóvenes de oposición liberales tuvieron que salir del país, porque la chusma de Bogotá estuvo a punto de lincharlos. Y por eso, el que defendió Bogotá se convirtió en el gran héroe de Bogotá hasta el día de hoy, el coronel Juan José Neira. Márquez tampoco lo podía creer. O sea, dígame qué he hecho yo para que me haga una revuelta de estas. Y ahora inventándome federación. O sea, gente que juró cumplir la Constitución de la Nueva Granada, que salga a gritar federación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso hizo que muchos juristas pensaron que la culpa la tenía la Constitución, que no le había dado al Ejecutivo poder suficiente. Y por eso, cuando terminó la guerra, empezaron a pedir una reforma a la Constitución para darle más fortaleza al Poder Ejecutivo y eliminar el Consejo de Estado que se le había atravesado a Márquez. Efectivamente, después de la consulta constitucional del año 41-42, la Nueva Granada se dio una nueva constitución en 1843, fue redactada por Rafael Mosquera, en el cual se le da más instrumentos al Poder Ejecutivo para enfrentar las rebeliones. Eso fue lo que pasó. Y es la primera guerra civil que ha sido llamada la guerra de los caudillos supremos. Panamá intentó irse en ese momento. Es la primera vez, bueno, la segunda vez que Panamá intenta separarse de la Nueva Granada. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud para el profesor o desea hacer algún aporte? El padre Francisco Villeta de la Francisco de la Villota, Villota. Villota, y a Francisco. todos los que se encuentran en la sala. Bueno, Eduardo, dime. Sí, una pregunta para Armando. Como Santander hizo parte de la oposición al presidente Márquez en tiempos de su administración, ¿él tuvo algún papel dentro de la Guerra de los Supremos o se mantuvo neutral en el conflicto de la Guerra de los Supremos? No, conociendo a Santander, él no tenía por qué involucrarse en la guerra del Supremo. Es más, cuando él justamente muere en mayo del 40, y es cuando estábamos en plena guerra de los Supremos. Él obviamente no le hubiera alentado, y cuando él en algún momento se dio cuenta que el efecto de la bandera nacional había sido excesivo en la oposición. Él al comienzo decía, mi oposición es patriótica a Márquez, pero luego se dio cuenta que en Colombia, en nuestra tradición cristiana, la oposición termina siendo personal, visceral y generadora de odios. Y él dijo, yo no voy a seguir escribiendo en la bandera nacional para atizar los odios. Y nunca más volvió a escribir. O sea, él se retiró de la bandera nacional cuando se dio cuenta del efecto.
Porque una cosa es lo que puede decir, es que yo quiero una oposición patriótica, somos los patriotas, pero el efecto en Colombia de la oposición es la crispación y los odios. Y cuando él se dio cuenta, se retiró la oposición. Pero sus amigos más jóvenes siguieron atizando, y la chusma de Bogotá se cansó y los agarró y los estuvo a punto de lincharlos. Tuvieron que irse del país. ¿No? Todos tuvieron que salir, porque la chusma de Bogotá no perdonaba que le hubieran hecho esto a Márquez. Y eso finalmente le dio la presidencia a un bogotano, al general Herrán, que había sido muy amigo de Bolívar. Y eso hace que en adelante, pues, el gobierno sea ministerial, hasta que llega Mosquera, porque Mosquera es inclasificable. Gracias, hermano. Gracias, profesor. Mi pregunta iba dirigida. El Francisco de la Villota, cuando él manifestó que ese decreto era un error, era porque él ya tenía conocimiento de que los pastos, las religiones, los pastos era su piso, su Pues arma, él tiene tanta influencia en Pasto porque es una provincia supremamente religiosa desde el siglo XVI. En 400 años eso lo manejaron siempre los curas, los frailes. Es que tener en una ciudad 4 conventos desde el siglo XVI, eso marca a una sociedad. Esa es una sociedad profundamente religiosa y artesana, porque todos los frailes les enseñaron artesanías. Esto es un pueblo de artistas muy cristianos, muy religiosos. Y allá uno no se puede meter con la iglesia. Es decir, el liberalismo no pasó por la provincia de Pasto. Ahora, de la Villota conocía perfectamente eso y por eso él se mueve como pez en el agua y por eso puede tener la gran ermita de San Felipe Neri. Y por eso todo el mundo le mete plata a las misiones del Putumayo y por eso el Colegio de Misiones es una maravilla y por eso la gran reserva del obispo de Popayán es Pasto. Y ahí han salido los curas más recalcitrantes y más duros, como Canuto Restrepo en la época, en el siglo XIX. Él se dio cuenta, él conoce a su gente y él se dio cuenta, este decreto va a hacer que los campesinos se rebelen. En un día tenía 3.000 gritando en la plaza de Pasto. Pero ya era muy tarde, ya era muy tarde. O sea, él tuvo la buena intención de que esos dineros iban para las misiones, pero no sabía que estaba desbaratando la base espiritual del pueblo de Pasto. El día que vayan a Pasto, miren las iglesias y se darán cuenta. Se darán cuenta de la religiosidad del pueblo de Pasto hasta el día de hoy. Y eso estamos a 500 años, porque fue una ciudad que se dividió entre 4 órdenes religiosas. Pero eso no lo sabían en Bogotá. Y menos los santanderianos que no hemos tenido ese espíritu religioso tan profundo. Ahora, había un problema que generó Villota, que es el siguiente. Resulta que la casa matriz de los filipenses estaba en Quito. Y en este momento ya el Ecuador es una nación diferente a la Nueva Granada. Entonces, el obispo de Popayán dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo va a tener yo filipenses que dependen de la casa de Quito cuando esta es mi diócesis? Entonces tuvieron que crear digamos hacer un arreglo con los filipenses de Quito para que los filipenses de Colombia, perdón, la Nueva Granada, dependieran del obispo de Popayán. Aquí hubo que hacer unas modificaciones. O sea, la única solución era que Pasto tuviera un obispo, para que tuvieran bajo control a esos feligreses y que no dependieran de las casas matrices de Popayán. Ahora, las misiones de todas maneras se hicieron y el Colegio de Misiones de Popayán, pues, está dotado de una biblioteca maravillosa en Popayán. Y el obispo de Popayán finalmente se quedó con el Colegio de Misiones y se quedó con las misiones del Putumayo. Pero el susto fue muy grande y el Congreso lo que hizo fue eliminar la ley. Una ley que nadie imaginó lo que iba a suceder. Muchas gracias. ¿Alguien? Albita, es que yo Dime, estoy en Carmen el C. Perú. Yo puedo. Sí, claro, es que, sigue, Carmen C. gracias.
Primero que todo es felicitar a Elena y Armando por la, la posibilidad que nos han dado de estas maravillosas reuniones. Lo otro, como Albita dice, que algunos temas que estén relacionados con la conferencia de hoy, entonces le tengo algunas anotaciones y algunas preguntas para Armando. Armando citó hoy a Juan José Neira. Yo en Villa de Leyva he visto que hay como un monumento a Juan José Neira y le quisiera preguntar a Armando si él me puede ampliar algo más sobre ese general. Pero también le quería preguntar a Armando dos cosas. Uno de los colegios que hay en Popayán es San José. Ese sería uno de los colegios de jesuitas a los cuales se alude que fueron posteriormente cooptados por la administración del general Santander. E igualmente el de Monpós, el que se llama Pinillos. Bueno, de otra manera, gracias Armando por toda la versatilidad con relación a Márquez y al general Pedro Alcántara Herrán. Hay en la escuela superior en la escuela de los muchachos cadetes aquí en Bogotá cuando entran a la Escuela Militar de Cadetes. Sí, ahí hay un monumento al general Pedro Alcántara Herrán, Saldúa. Pero estoy preguntando si en la Academia de Historia de Santander, por fortuna, está el discurso que dio Alejandro Galvis Galvis en junio de 1925, siendo presidente el general Pedronel Ospina, cuando se inauguró la estatua del general Santander que está en el Parque Santander. Sí está. Mira, Carmen, Juan José Neira es un héroe en Bogotá, porque cuando estaba Bogotá abandonada por Márquez y venían los socorranos que habían triunfado en la Polonia a tomar Bogotá, él con solo 8 húsares dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo vamos a permitir que los socorranos invadan Bogotá si ya no lo hicieron una vez en 1813? Y él con 8 húsares empezó a hacer un reclutamiento de campesinos y salió a enfrentarlos y los derrotó en la Culebrina, pero él moriría una semana después por las heridas que recibió en esa batalla, con lo cual se convirtió en el héroe de Bogotá. Para Bogotá, el mártir principal es Juan José Neira, porque él murió defendiendo la ciudad de Bogotá contra la invasión socorrana. Por eso, todo bogotano sabe quién es Juan José Neira, y le han hecho muchos homenajes, y es posible que obviamente uno en Bogotá lo encuentra mucho, porque es su mártir local en defensa de Bogotá. Ahora, los colegios tienen diferentes dueños. El colegio de los jesuitas de Popayán había sido eliminado cuando fueron expulsados los jesuitas bajo el reinado de Carlos III. De modo que ese ya no existía cuando estamos en la época de Santander. El colegio de misiones es un colegio que maneja directamente el obispado y está dedicado a todo lo que es el Putumayo y el Amazonas, pero esto depende del obispo. Y la propuesta de la ley era que la mitad del dinero de los conventos iba para el colegio de misión de Popayán, y por eso el obispo era uno de los mayores interesados en que la ley saliera. Pero es un colegio, pero es un colegio, en ese momento la biblioteca del Colegio de Misiones, que es una maravilla, un patrimonio bibliográfico colombiano, hoy en día lo custodia el Archivo Central del Cauca, y son libros forrados en pergamino de los siglos XVII, XVII y XVIII, y los conocemos porque un zapatoca que vivió en Popayán, en la Universidad del Cauca, hizo el catálogo y lo publicó. Por eso conocemos esa colección tan maravillosa. Ahora, el colegio de Pinillo es un colegio privado que estableció un comerciante, Martínez de Pinillo de Mompox, y él quiso que el rector fuera nuestro cura párroco, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla. Y efectivamente las constituciones las hizo
Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, pero al final Juan Eloy dijo, no, prefiero ser párroco de estos malditos bumangueses que irme de rector del colegio de Pinillos. Ahora, el discurso de Galvis, el día que se inauguró la estatua de Santander, sí está publicado en varias colecciones de discursos en homenaje a Santander. Está publicado ese discurso de Galvis. Gracias, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen C. Franz, ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. Pues la oportunidad de estar en este espacio, sí, evidentemente agradecer a Armando, a Elena, a Albita. Y si bien se limita la pregunta o se pide que esté en lo referido a esta conferencia de hoy, no obstante, pues el gran personaje es Santander, y hay un aspecto que no deja de ser muy claro, cómo las fuerzas yendo hacia atrás en el proceso ya de la conformación del grupo que finalmente entra a Bogotá y que se forja en los Llanos Orientales y que tiene como fundamento pues dos grandes fuerzas, o fundamentalmente Bolívar, que respalda a Santander, y Santander recoge todos estos elementos allí y es apoyado por un personaje, Antonio Arredondo, que es español. Entonces, saliéndome del marco de lo que se pidió hoy, pero sí estando con Santander, sería muy interesante si Armando nos ubica un poco más esa excepción de cómo un español toma esa partida y está del lado de los independistas. Pues, Fran, efectivamente el coronel Antonio Arredondo, español, luchó en los llanos con los llaneros y luego con Santander, pero no es una excepción. No es una excepción porque son muchísimos los españoles que lucharon con los patriotas, muchísimos. Por ejemplo, el espadón más grande del Ecuador, después de Flores, que es un venezolano de Puerto Cabello, el segundo espadón es el general Martínez Pallares, español. O sea, el segundo espadón del Ecuador es un español. Pero hay una cosa interesante. El coronel López, cuando hizo el diario de la campaña de Ayacucho y Junín, él dice que antes de la batalla de Ayacucho, los soldados piden a los generales que les den 2 horas libres antes de la batalla. Y él pregunta, ¿y para qué quieren 2 horas libres? Pues para despedirnos de nuestros primos que están en el otro lado. Le concedieron las 2 horas y dice López que todos rompieron filas y empezaron a abrazarse y a llorar, pidiéndose perdón porque a la hora siguiente los iban a matar. Y dice, y vimos que eso estaba lleno de españoles en ambos lados, de venezolanos, de argentinos, de chilenos. Esto demuestra que esto fue una guerra civil, no era una guerra internacional. Y hay muchos españoles que se quedaron con los patriotas, especialmente en Venezuela, en el Ecuador, que lucharon con las tropas patriotas y que se incorporaron. Este no es una excepción. Yo conozco muy bien a Antonio Martínez Pallares, el gran espadón del Ecuador, y era español. Y hay muchos otros, muchos otros. Hay otro que fue muy importante en Cuenca, también es español. Como había muchos venezolanos, puertorriqueños, en una guerra civil hay de todo. A mí Bueno, no me parece extraño que haya españoles combatiendo con los patriotas. qué bien toda esta aclaración, porque en alguno de las anteriores usted había mencionado que cogieron por tarea que todo español moría por ser español. Entonces, esta reflexión de hoy nos muestra que no fue tan generalizado y que quedaron ahí algunos pilares de esa parte que seguramente siguen viviendo en estos territorios sus descendientes. De modo que Así es. confirma de otro lado alguna expresión muy clara que usted ha mantenido, Armando,
y que me parece valiosísima, y es que lo que hubo acá fue una guerra civil. Así es. Fíjese que la familia García Herreros, tan famosa en Cúcuta y en Pamplona, todos descienden de un español tardío. O sea que lo agarró la independencia, ese García Herreros. Y todos sabían que era español y no le pasó nada. Bien, gracias. Gracias, Franz. ¿Alguien más desea hacer algún aporte o tiene una inquietud para el profesor? Hay otro discurso que también valdría la pena consultar, que es el que pronunció Rafael Uribe Uribe ante la estatua del general Santander el 24 de julio del año 10. Armando, ¿sería ese el día que también ¿cómo se dice eso? Se fundó, se organizó el Parque Santander aquí en Bogotá en el año 10? En este momento no sé exactamente cuándo se convirtió la plazuela de la Hierba, que luego se llamó San Francisco, en Parque Santander. Pero de todas maneras, cada rato le hacen homenajes y son muchísimos los discursos dedicados a Santander que han sido publicados en varias colecciones. Pero exactamente hoy no podría decirle en qué momento, aunque tengo la información, ahora Sí, no la tengo clara. Pero además, para más tiene sentido que el Parque Santander haya quedado ahí, en la Plaza de las Hierbas, que luego que también se llamaba San Francisco, porque la casa de Santander y de su hermana estaban en el costado norte, donde quedó hoy en día el edificio de Avianca. Esa esquina que daba contra la iglesia de la Orden Tercera y la Veracruz. Esas dos casas de la esquina eran una de Santander y la otra se la regaló su hermana Josefa. Ese es exactamente el edificio de Avianca. gracias, Armando. ¿Y en dónde yo puedo conseguir más información sobre ese general Juan José Neira? Uy, eso sí, en Bogotá hay Un montón. Bueno, muchos bogotanos los que se han ocupado de él. Realmente él no hizo nada, él no hizo mucho, pero lo que hizo fue muy importante. Y es que en el año 40 se enfrentó a los socorranos y los derrotó en dos batallas y murió a causa de las heridas y desde entonces se convirtió en el mártir propio de los bogotanos. Pero gracias, Armando. hay muchos, hay muchos bogotanos que han publicado textos sobre él. Gracias. Gracias, Carmen C. Una pregunta, profesor. Si alguien le preguntara a su merced, ¿cuál fue el gran error de Márquez para que delante de su amigo Santander se volviera su opositor si sabemos que la agenda política de Márquez era prácticamente la misma de Santander? Yo no lo sé. Es decir, Santander decía en algún momento de ira que no le gustaba porque era muy tímido. Pero es que uno tiene derecho a ser tímido. ¿Qué vamos a hacer? Que era muy callado, que era muy tímido. ¿Qué hacemos? Es un derecho fundamental ser tímido. Era un hombre, de bien, muy bien casado con la marquesa de Surba y Gonza, extraordinario jurista, extraordinario ejecutivo, o sea, tenía todas las virtudes. Era el consentido de San Bartolomé. El consentido de San Bartolomé. Mire, cuando él llega a Villa del Rosario en 1821, descrestó a todo el mundo y lo nombraron 5 veces presidente del Congreso. Fue el que porque la presidencia era quincenal. Y él fue 5 veces presidente, 15 días. ¿Por qué sería? Porque era el hombre que cuando hablaba todo el mundo se callaba. Ahora, yo no entiendo, yo no pude saber qué hay detrás, de un odio gratuito por un hombre que no le hizo mal a nadie. Y Mosquera hace una gran defensa de Márquez y les pregunta, dígame, ¿cuál es el odio por Márquez? Dígame qué ha hecho. Y Márquez y Mosquera dijo una cosa muy interesante. Dijo, usted no le van a encontrar a Márquez durante su gobierno un muerto por culpa de él. Dígame, ¿a quién mandó fusilar? Dígame, ¿a quién mandó matar? Habiéndole,
con todo lo que le hicieron. Si hacemos la pregunta por Santander, yo le tengo la lista de todos los que mandó matar. Y de Bolívar, pues más. Este hombre no mandó matar a nadie. O sea, ¿cuál es la bronca con un señor que se portó bien toda la vida? Muchas gracias. ¿Tiene alguien una inquietud? Yo quiero agregar algo, Albita, mira. Los pueblos son muy ingratos. Los pueblos son muy ingratos. ¿Qué vamos a hacer? Todos los pueblos, no solamente el nuestro, son ingratos. Y a veces la memoria es ingrata con gente a la cual le deben muchísimo. Porque nadie les ha dicho, cállense porque ustedes no saben lo que nos debe. Y eso me hizo pensar que así como le pasó eso a Márquez, hay otro personaje muy despreciado en la historia, en la memoria colombiana, que es Marco Fidel Suárez. Un profesor de la Universidad Pedagógica, ya pueden imaginar de qué tendencia política es, escribe muchos libros. Cuando habla de Marco Fidel Suárez, dice, ese viejito gramático, casi le dice viejito gagá, como si fuera un delito ser un viejito gramático. Y ahora que estoy estudiando la administración Suárez, digo, este país es demasiado ingrato. Porque entre las cositas que le debemos a Marco Fidel Suárez es la legislación petrolera que le dio a la nación colombiana la propiedad sobre el subsuelo. En segundo lugar, a él le debemos la creación de la Escuela Militar de Aviación y de la FAC. Y la FAC lo sabe. Por eso la FAC, su escuela militar se llama Marco Fidel Suárez. A él le debemos los primeros 4 aviones de combate. O sea, ese viejito gagá gramático creó la 4ª arma del ejército colombiano, que es la aviación. Y él nos dio la propiedad sobre el subsuelo con un decreto y un proyecto de ley que hizo aprobar. Y me lo vienen a tratar de viejito gramático, porque estaba calvito. ¿Qué vamos a hacer? La ingratitud. Y habiendo sido un hombre muy humilde, todos sabemos de la humildad de él, hijo de una lavadora de Atoviejo, Antioquia, que luego se llamó Bello, porque él quiso que se llamara Bello, porque él admiraba a Bello. Y él cuando llegó a Bogotá, siendo un muchachito paisa alpargatón, su empleo fue portero de la Biblioteca Nacional. Y como portero de la Biblioteca Nacional, pues tenía que entretenerse y se puso a leer libros y se volvió un erudito, el portero. Es una historia parecida a veces a la de Belisario Betancourt. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, un aporte? Hablemos sobre la expectativa de vida en esa época, profesor. El general Santander. Pues en esta época de las guerras civiles que empezaron en 1810 y que terminaron en 1824, la esperanza de vida no pasaba de 35 años para los varones. Para las mujeres quizás 40. Pero la tasa de mortalidad infantil era espantosa. No solamente en Colombia, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Solamente hasta la Segunda Guerra Mundial el mundo fue consciente de la alta tasa de mortalidad infantil y empezaron muchas señoras y muchas mujeres importantes a hablar de la necesidad de cuidar a los niños. La tasa de mortalidad infantil es espantosa. Y para hombres 35, mujeres 40. De modo que él, si muere a los 48, no estaba muy distante de la muerte de Bolívar. Pero es que esos hombres que le dieron la vuelta al mundo a los 48 años ya se veían viejitos. Bolívar era un anciano antes de morir, según los retratos de Espinosa. Y Santander en su último gobierno se engordó mucho. Bueno, él era alto, se engordó, como se engordan los señores santanderianos después de los 50. Usted contaba que Santander venía quejándose de sus dolores como desde el 29. ¿Cómo se Sí, trataban esos? ¿Con qué medicamentos de la época pues, o con agüitas? en la correspondencia de él
vive quejándose con los amigos de los dolores. Digamos, los dolores bajitos. En las cartas a uno cuenta que él se está quejando mucho de eso. ¿Y cómo se trata? Yo creo que no había un médico que supiera que era el páncreas. Nadie sabía qué eran los cálculos. Y yo creo que se lo trataban con agüitas de manzanilla. Muchas gracias. Voy a leer un comentario que nos escribe Blanca Felisa. Armando, muchas gracias por compartirnos a través del libro y las exposiciones la vida del general Santander. Tuvimos unas tertulias llenas de enseñanzas. Igualmente, muchas gracias a Elena y a Colombo por la coordinación y por hacer posible los encuentros. Carlos Alberto Gómez nos dice gracias especiales a Elena, Armando, Alba y demás contertulios de tan maravilloso programa de historia. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o tiene alguna inquietud? Ahora oiremos a Elena. Elena. Elena, ¿deseas hacer algún comentario? Sí, en nombre del Colombo, en nombre de Armando y de todo el equipo, queremos darles las gracias a todos ustedes por su participación y les contamos que vamos a tener otro ciclo de conversatorios para el próximo semestre. Empezaremos en agosto 16 y la semana entrante les vamos a enviar todo el tema, las fechas, los contertulios y esperamos que sea también de todo su interés, que puedan participar y de verdad muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien desea hacer un último aporte o tiene alguna última pregunta para el profesor? Un aplauso Albita. general. Muchas gracias, de parte mía para todos los organizadores y para el doctor Armando. Muy amables. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, Albita, dime, Albita, Carmen C. muchas gracias, Armando, por el trabajo que realizó, porque yo leí en algún momento, identifiqué que son 30 los volúmenes de la correspondencia del general Santander que se llama Archivo Santander. Entonces no creo que haya sido nada sencillo para Armando construir semejante libro y hacernos partícipes de tan importante e interesante trabajo. Muchas gracias, Armando y Elena. Muchas gracias, Carmen C. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este encuentro y este ciclo de conversatorios. Damos las gracias a nuestro anfitrión y quedan todos cordialmente invitados para el próximo 16 de agosto, cuando daremos inicio a un nuevo ciclo de conversatorios. La información sobre este nuevo ciclo de conversatorios se estará enviando a través de WhatsApp la próxima semana, así que les rogamos estar pendientes. Muchas gracias a todos por su participación y por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Albita. Lo sabemos. Gracias. Gracias.